Cuando yo llegué en vacaciones de agosto y los médicos decían, le damos 3 meses de vida a Samael porque él viene totalmente invadido, viene colapsada su médula. Yo llegué con 7 de hemoglobina, llegué en silla de ruedas totalmente débil, y recuerdo que el más grande de ese pabellón o de ese servicio de oncología era yo. Era el único adolescente de 15 años, de los pocos adolescentes, porque era un hospital nacional de niños. Y bueno, me consiguieron una cama y gracias a Dios pues comencé ahí mi tratamiento. Y durante el inicio de mi tratamiento, recuerdo muchas noches. En los hospitales no se puede dormir. Dios bendiga a los que tienen la profesión de médico, de enfermera, saben muy bien, o los que han estado en una estadía de hospital o han ido a pasar una vuelta a un hospital, saben de lo que estoy hablando. Amén. No se puede dormir. No. Máquina aquí, mal suero, venga, lo despiertan a uno, le toca las pastillas de la 1 de la mañana. Porque no las pueden dar a las 5, decimos que a la 1 la tienen. Pero es para cumplir los tratamientos. Sí. Ya con mi diagnóstico, como un joven, ¿verdad? Que se le había sido robado su sueño, que se le había robado lo que más amaba, que eran sus padres, que se le había robado sus estudios. Lo único que me distraía a mí eran las clases. Soy un apasionado de muchas cosas, fíjense. Y a mí me encantaban siempre los estudios y eso se me fue coartado también. Entonces me vencí. Y recuerdo muy bien que a mi lado había una niña que la pinchaban 1 vez, 2 veces, 3 veces. Esa niña frustraba a cualquier enfermera. Al 13º pinchón le encontraban venas. Yo todavía estaba reciente, todavía tenía buena mi vena. Y yo no la oía a ella ni decir pío, ni reclamar. Yo al 3er pinchón, bueno señorita, ¿y usted puede? ¿Se ha preparado para esto o no puede? Deje a otra persona que mejor me pinche porque usted no puede. Y esta niña, su mamá con manto, cantaban juntas, bendecirá a Jehová en todo tiempo. Nunca se me olvida. Y yo 15 años siendo cristiano. Y me viene a sacudir esa niña diciendo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Qué difícil es bendecir al Señor en todo tiempo. Sí. Es bien difícil. Es sentirse solo en un hospital, todos con sus papás, todos con sus familiares, y yo solo. Y esta niña me recuerda que hay un Dios al que hay que bendecirme en todo tiempo. Y yo me hice una retrospectiva. Yo decía, si hace poco que yo estuve bien y hoy estoy mal. ¿Por qué no un ladrón de la calle, Señor? ¿Por qué no un malhechor? ¿Por qué no un asesino? ¿Por qué no otra gente que de verdad se lo merece? ¿Por qué no a ellos? Y si no, o sea, no te bastó con quitarme mi papá, no te bastó con quitarme mi estudio, ahora vas con mi salud, no te bastó eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no con esa gente de la calle que son marihuaneros? ¿Por qué no? Y empecé a reclamarle al Señor, como muchas veces le hacemos al Señor ver que justificándonos somos mejor que los que están afuera. Cuando a veces estando adentro y creyendo en la doctrina que hemos crecido, estamos peor que ellos. Porque es bien fácil señalar, pero a lo mejor la fe y el amor y el temor de ellos hacia Dios es mejor que el de nosotros.
y le reclamé al Señor. Mi primer ingreso fue de 3 meses. Mire, 2 días no los aguantamos, 2 noches en el hospital con nuestros hijos. Pero estar 3 meses en el hospital, me pusieron las primeras quimioterapias y vamos a intentar, le dijeron a mi abuela. Si Samael aguanta las primeras altas dosis de metrotexate, pues es porque de verdad va a salir. Si no, a las primeras 4 él se va a morir. Bueno, iba a la tercera y yo me acuerdo que me llevaban a bañar. Y cuando me llevaban a bañar empezaba a caerse mi pelo. Cuando uno hace esto, ¿verdad? Y se enjuaga el pelo y uno lo tiene, bueno, uno solo se sigue quitando el champú y todo, pero a mí no solo se me quitaba el champú, sino que se me caía el pelo. Y eran pocos de pelo. Y usted ya ha llorado en la ducha y siente sus lágrimas. ¿Ya ha llorado en la ducha alguna vez? Pues eso sentía yo. Yo lloraba en la ducha, me caía el gran poco de agua, pero sentía mis lágrimas calientes, así rodando, en medio de la gran ducha. Y sentía mis lágrimas calientes. Y yo no entendía el propósito de Dios, porque mis pensamientos no eran los pensamientos de Dios. Yo no entendía el propósito de Dios a mi corta edad. No sabía más que desde mis 10 años el haber visto, comprobado y palpado mucho sufrimiento desde esa edad. Y ahora con cáncer. Y escuchar que digan, vamos a intentarlo, mira, vos ya estás grande, no sos como los niños, tu enfermedad consiste en esto, aquello, te vas a someter a punciones lumbares, te vas a someter a punciones en tu cadera, te vas a someter a radiación, te vas a someter a cirugía. Ya estás grande, ya podés escuchar lo que tenemos que decirte, nuestra parte médica. Y cada que me decía la parte médica algo, yo me quedaba esperanzado. Y la parte celestial, ¿cuándo la voy a escuchar? Y la parte del Señor, ¿cuándo la voy a oír? Llegó un tiempo en que mi familia, cuando oyeron eso, hicieron preparativos para mi muerte, porque les dijeron, ustedes como familia prepárense, Samael no está bien, él no se restablece de sus límites de sangre como deben de estar, y posiblemente eso fue un miércoles, de aquí al sábado él va a fallecer, así que mejor llévenselo a su casa y que no esté sufriendo aquí. Mejor llévenselo, si él pide un deseo, cúmplanselo, llévenselo al mar, llévenselo a donde él pida, denle la comida que él quiera. Por eso aflíjese cuando alguien le pida, mire hermano, yo tengo deseo de este plato. Si él yo me lo llevo, pues sé que no está enfermo, ni de muerte, y sé que vamos a disfrutar. Pero cuando un enfermo le pide eso, hermano, complázcase. Bueno, no me sacaron del hospital. Ya se habían cumplido esos 3 meses de pruebas y mi salud iba cada vez peor. Y hubo una noche en que yo empecé a dejar de respirar y se me empezó a hacer, no una jorobita porque fuera cabal al centro, sino que se me empezó a engrosar mi pulmón derecho, así externamente. El cáncer había comenzado ya a invadir también otros órganos y en ese caso era mi pulmón derecho. Y además de la leucemia se me estaba haciendo un tumor porque el cáncer estaba infiltrando mi pulmón derecho.
Entonces los médicos, bueno, yo fui visitante de la unidad de cuidados intensivos. Si cada ingreso que llegaba ahí me pusieran sellos y me dieran un regalo, ya tuviera muchos regalos. Porque si era visitante de la unidad de cuidados intensivos. Y ya no me podían encontrar venas, me tuvieron que poner un dispositivo, un catéter, donde me ponían mis tratamientos y donde me sacaban mis exámenes. Y con suero, sangre y oxígeno yo empezaba de mal en peor. Y fíjense que uno siente la muerte cuando, yo no sé si han tenido la oportunidad de visitar las cárceles, pero si alguien ha visitado una cárcel desde que, bueno, cuando va pasando usted ahí por Mariona, usted ve, está Mariona, pero si usted entra, en el momento que usted pone un pie, siente una opresión, porque ahí se manifiestan todo tipo de potestades. Ahí hay maldad. Ahí hay gente que ha cometido muchísimas cosas feas y están pagando lo que han hecho. En un hospital se siente la misma opresión, y sobre todo en servicios como este en el que yo estaba, que era de oncología, porque cuando a alguien lo dejaban ingresado ahí era por dos cosas: o era porque iniciaba el tratamiento como yo lo hacía, o era porque ya estaban por fallecer. Los dos extremos, el inicio o el fin en esos servicios. Y se sentía la opresión de la muerte. Si alguna vez han visitado un hospital y han ido a orar por un enfermo, a la par de otro más enfermo que el enfermo que usted está visitando, y se siente la opresión de la muerte. Fíjese que yo sentí muy seguido esa opresión de la muerte. Yo vi morir muchos niños durante esos 3 meses de ingreso. Vi morir muchos niños. Antes ese tipo de cáncer se sanaba solo el 20% y el 80% fallecía. Entonces mi tumor en el pulmón, qué feo es perder la respiración, hermano. Cuando mi hermano Ricardo decía que se quedaba sin respiración, pero él estaba en su casa, digo yo, gracias a Dios. Yo estaba con suero, sangre y oxígeno y estaba perdiendo realmente mi vida. Y yo decía en mi interior, bueno, hasta aquí te plació tenerme así, Señor, y de esta no voy a salir. Y aquí tengo anotado, porque sí lo tengo anotado antes de que empezara el mensaje. Yo quisiera tocar el borde de tu mano, Señor. Cuando esas cosas se daban, solo era el borde, Señor, y sucedían y pasaban grandes milagros. Paséate, Señor, un día. Déjame verte, Señor. Déjame tocar aunque sea el borde. Y yo no tenía respuesta alguna. En una ocasión yo estuve en la cama 7 y empieza un día y se muere el de la cama 1, como a eso de las 5 de la mañana. Como a eso de las 7 se muere el de la cama 2. Tengo testigo a los médicos, en donde es cierto esto que les estoy mencionando. Y seguía transcurriendo el día y la muerte iba en orden, fíjense. Se muere el de las 3, al mediodía iba por las 5, por la cama 5. Me empezó a entrar una ansiedad y yo levanté en el Bloom, cuando también estaba recién nuevo el edificio, después del terremoto del 86, lo inauguraron en el 94, y entonces habían unos botones donde usted llamaba a la enfermera. Se le acabó el suero, cualquier emergencia, usted apretaba un botón. Y yo de apretar el botón, porque la muerte había llegado hasta la cama 5 al mediodía. No me hicieron caso. Tipo 8 de la noche ya iba por el número 6.
Me levanté como pude y le dije al médico, mire, cámbiame a la 10, porque la muerte viene cerca. No, hombre, vos estás delirando, no te vas a morir. No, usted bien sabe que ha venido del 1 y hoy ya va por el 6. Bueno, que se cae en este cipote. Me pasaron a la cama 16. Vaya, vas a aguantar hasta mañana, amigo, no te preocupes. Ya mentalmente ya uno se sentía tranquilo. Esa es solo como una de tantas anécdotas de la noche que se vivía en el hospital, viendo tantos muertos. Pero yo estaba recibiendo tratamientos muy duros. Y verá qué feo es que lo restrinjan a uno de tantas cosas. A los que han padecido alguna enfermedad o están en un tratamiento, le dicen, si usted se quiere curar, no va a comer esto y lo otro, y si no, con medidita. Y si usted no quiere morir, va a cumplir las indicaciones. Pues yo viví así durante muchos meses. Y aún así no mejoraba. Entonces yo decía, estoy siguiendo las indicaciones. Estoy tratando de poner de mi parte. Estoy con suero, sangre y oxígeno y no mejoro. Señor, no sé qué va a pasar conmigo. Y yo les mencionaba lo de la opresión. El diablo juega con su fe y con su mente en momentos difíciles. Y le hace a usted añico, fíjese. Le hace ver, tu Dios no te está oyendo. Le hace ver, no van a salir de eso. El enemigo le pone derrota y le empieza a recordar, mira, te quitó a tus papás. Mira, dejaste de hacer todo lo que te gustaba. Mira, ahora tenés también un tumor en tu pulmón. Rendite. Rendite. Eso es lo que hace el enemigo en medio de la debilidad del ser humano. Y cuando su fe sea poca, el enemigo se aprovecha. Sí. Y yo recuerdo que en una ocasión de esas yo sí tiré la toalla y lamenté mucho tantas cosas que me habían pasado y entré en un sueño profundo. Si alguien ha sentido el sueño profundo de la muerte, puede dar testimonio de eso, pero yo sentí el sueño profundo de la muerte y sentí una paz, hermano, una tranquilidad. Sentí, hermano, pero hasta una, ¿cómo decírselo? Un conformismo en donde ya sentía yo, ya era el momento, ya era el tiempo. No vi la hora, no sabía el día, no tuve conciencia de cuánto tiempo pasé así. Pero en esa noche, el mismo Señor, y yo no sé si usted ha sentido cuando su esposo o su esposa se levanta a orar en la noche, a veces se apoyan en la esquina de la cama, ¿verdad? Entonces en esa noche yo sentí, cuando estaba en medio de ese solaz, yo ya sentía, miren hermanos, se lo voy a decir con la mejor sinceridad, yo ya sentía que el alma y mi cuerpo ya se estaban separando, porque sí lo sentí, esa vez más que nunca. Y esa noche o madrugada no hubo ningún varón de enfermero o de médicos, no hubo en el servicio. Pero en esa noche que yo estaba con suero, sangre y oxígeno, sentí eso en la esquina de mi cama por mis pies. Y yo me acuerdo que empecé y abrí los ojos así como pude. Y vi un resplandor tan lindo, hermano. Y vi a alguien con una gabacha y un traje blanco hermosísimo. Y agarró mi expediente. Mira qué lindo que el Señor le agarre su expediente, hermano.
Y se lo empieza a leer y me dijo: Dimas Samael Rodríguez Ayala, 15 años, naciste el 30 de abril del año 1979, perdiste a tus papás hace 5 años, te han diagnosticado con una enfermedad terminal, tus exámenes también. Te querés morir. Y así como la vez que le mencioné que yo lloraba en medio de la ducha y en medio del montón de agua fría yo sentía caliente mis lágrimas, empecé a llorar y no le respondía. Y me vuelve a preguntar: ¿te querés morir? No, no me quiero morir. Es que no te vas a morir. Esta visita que yo te hago es para decirte que no te vas a morir. Que yo tengo un plan y un propósito en tu vida, que no tenés idea lo que yo quiero hacer en tu vida. Aleluya, bendito Dios. No bromea así conmigo, doctor. Todavía hablando conmigo. No bromea así conmigo. Mire cómo estoy lleno de guía. Y usted me viene a decir que no me voy a morir. Hace unos días preguntaste en tu corazón que a dónde estaba la respuesta celestial. Ahora la tenés. Aleluya, bendito Dios. Qué bueno. Y yo me le quedé viendo fijamente y le pregunté: ¿puedo hacer un trato con usted? Y yo me acuerdo que solo le hacía hacia su cabeza. Y empezamos a hablar. Y yo hice un trato con el Señor. Mi hermano Ricardo decía que ahí sí hace uno un trato con el Señor, y hasta cultos de acciones de gracia se compromete uno a hacer. Y yo tal vez no me comprometí a hacer acción de gracia, pero una de las cosas del trato que sí hice con el Señor, yo le dije: si tú me levantas, aunque sea de silla de iglesia, yo voy a ver en qué te sirvo, Señor. Y desperté. Ya se oía la bulla de un hospital cuando amanece y entregan turno y entrega el turno anterior la guardia y la recibe el otro. Y cuando yo sentía no tenía el oxígeno. A mí ya me habían operado del pulmón, ya me habían sacado bastante líquido del pulmón, en mi pleura de mi pulmón derecho. Y lo sorprendente es que me habían quitado el oxígeno, ya no me estaban pasando sangre. Y cuando yo me desperté, ya habían pasado 3 días después de esa visita. Habían pasado 3 días y yo no tenía conciencia de que habían pasado 3 días después de esa visita del Señor. Qué bueno. Para visitarme y decirme que tenía un propósito en mi vida. Qué maravilloso. Y hoy qué día, oiga. Hombre, Samael, no sabe qué días ha estado dormido como 3 días. Miren, pero y la sangre, no, ya no es necesario que te pongamos. Y el oxígeno está respirando, está saturando bien. Yo vuelvo a ver al cielo y empiezo a darle las gracias al Señor y la honra y la gloria al Señor. Aleluya. Y le empiezo a decir: realmente en mi interior, realmente, Señor, tú me visitaste. Realmente, Señor, yo sentí el toque de tu mano en mi vida en esa visita, Señor. Confirma tu visita, Señor. Gloria a Dios. Y cuando pasa la visita, Samael ha estado dormido 3 días. Ha estado inconsciente 3 días. Nos estábamos afligiendo, pero tu monitor nos daba la esperanza de que está bien. Me bañaron todo y yo no sentí. No sentiste nada más. A partir de ese momento, mi salud empezó a restablecerse.
Aleluya. Ya no necesité más sangre Qué bueno. que me donaran. Para variar, soy ORH negativo. ¿Qué costaba encontrar ORH negativo en aquel entonces? Un tío venía a Estados Unidos solo para venir a donarme. Que me amaba tanto ese tío que ya murió. Y murió de cáncer también. Hace 2 años. Y había una tía que estaba en Estados Unidos que no creía en el Señor. Y le mandaban fotos mías, pelón, sin pelo, con 70 libras de peso. Y ella decía, era una, pero se negaba a Dios en todos los aspectos. Era una atea de verdad. Cuando vea que el Dios de Samael lo levante, yo voy a creer en Dios. Y en mi hogar le hablaron y le dijeron, tía, ya a Samael le dieron el alma. Viera qué bien se ve. Viera qué bien viene. No, y yo hasta que no lo vea, se vino mi tía. Y cuando me vio se puso a llorar y aceptó al Señor Jesús. Gloria a Dios. Comencé a entender el propósito de Dios, Amén. que se iba a acercar gente a los pies del Señor. Y yo sentí una satisfacción de haber estado enfermo durante mucho tiempo, porque veía los resultados de la obra de Dios para los que no creían en Él. Y no hay nada más bonito que ver que otros crean por un milagro que el Señor está haciendo. Por eso, si usted está esperando un milagro, ya no lo crea más por usted, sino que crea por lo que la gente va a ver de Dios en su vida. Logré entrar otra vez a estudiar, que era lo que más me inquietaba. Perdí 2 años de estudio. Y bueno, empecé las clases otra vez. Iba con gorra porque iba a mis tratamientos. Y el único día que me sentía enfermo era el día que iba a tratamiento. Me logré graduar. Cuando me gradué, el regalo de mi abuela fue: hijo, hasta aquí vas a llegar. Ya no vas a seguir estudiando. Tenés que buscar un oficio y tenés que ayudarle a tus otros hermanos, porque ellos están pequeños. ¿Está bien, abuelita? Y el día de mi graduación, pues me dieron solo 5 tarjetas para mi graduación. Y yo se la fui a dejar una de mis tarjetas a mi doctor, a mi médico. Y él no me la agarró, me dijo, no me la deja a mí. Y yo me resentí. Y yo dije, ¿por qué no quiere ir a mi graduación? Si mire, ya terminé el tratamiento, ya estoy bien, ya me voy a graduar. No lo tomes así. Dáselo a una de estas señoras. Yo agradezco mucho a Dios la vida de muchos médicos y de muchas enfermeras que estuvieron en medio de mi proceso de salud y que son testigos de la obra de Dios en mi vida. Y me dijo este doctor, dáselo a una de las señoras que ayudan y respaldan el programa de los niños con cáncer en El Salvador. No, hombre, ya no van a ir, malo que la pueda desperdiciar. ¿Cuántas te dieron? 5. ¿Y cuántas va a usar? Solo 2. Ah, pues dame esas 3. Y él se encargó de repartir. Él andaba invitando a la gente que él quería, no yo. Entonces, había una de estas señoras importantes que son de apellidos rimbombantes y resonantes en el país, que patrocinaban plata para los tratamientos. Por ética no voy a mencionar los nombres, pero llegaron, fíjense, en sus grandes camionetonas de luz,
Y yo la vi sentada el día de mi graduación ahí. Y era un compromiso grande. Para mí era, híjole, no me imaginé que viniera. Y la saludé, gracias por venir y todo. Vaya, Samael, aquí te traemos tu regalito. Y una de ellas me dice, ¿y después qué vas a estudiar, hijo? No, le digo, ya no voy a estudiar. ¿Cómo? No, ya no voy a estudiar. Porque hasta aquí me va a dar estudio mi abuela y hasta aquí voy a llegar. No puede ser posible. Y se volvían a ver entre ellos. Y entonces se volvían a ver y me hicieron una llamada telefónica. Ve, celebra con tu familia y visítame la otra semana. Yo nunca dejé de ir al Hospital Nacional de Niños a orar por los demás niños. Las mamás no creían que yo había salido del tratamiento, porque me veían bien, no parecía ya como en años anteriores. Y bueno, ahí iba a almorzar al hospital. Una de estas señoras me dijo que la fuera a visitar y la fui a visitar. Y me dio una tarjetita, mira Samuel, ¿qué te gustaría hacer en la vida? Y ya le dije yo, mire, yo quería ser médico, pero por lo que ya viví, lo que menos quiero ahora es ser médico. Y quería ser ingeniero automotriz, pero no puedo tocar solventes ni nada que tenga que ver con mecánica porque está prohibido para mí por el tratamiento que he pasado. Pero entonces, ¿cuál es la opción que te gusta? A mí me gusta la comunicación. Vaya, entonces me dio una tarjetita y esta persona era una de las del Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica. Y me dio esa tarjetita, anda a hablar con un tal Mauricio, y era el rector de la universidad. Y cuando yo llegué, él me abrió las puertas, te manda tal persona, sí, mira, queremos muchísimo a esa persona. Y si ella te ha mandado, es porque te aprecia mucho. Y yo como rector puedo otorgarte una beca de la carrera que tú querrás. Solo eso sí, tenés que devolverle a la universidad lo que la universidad te da a vos. Y tenés que hacerlo con buenas notas. Entonces yo soy uno de los pocos becados que hubo en aquel tiempo, de las pocas becas que daba el rector. Gracias. Y recuerdo que bueno, empecé a estudiar comunicación y en mi primer ciclo yo llevaba inglés 1 y lo pasé con 6, y por amor y por transparencia yo le iba a enseñar mis notas y mi calificación a esta señora, ¿verdad? Que me metió a la universidad, y cuando yo le enseñé, ella vio, aquí llevan un 6. No puede ser posible que alguien que va a ser comunicador tenga un 6. Así que me dio otra notita con su tarjeta. Pues la gente con poder, ¿verdad? Sí. Va a andar a este lugar, te va a llevar mi chofer. Y fuimos con el chofer en su gran camionetón. Y cuando llegamos al Centro Cultural Salvadoreño. Y salió el dueño del Centro Cultural Salvadoreño. Si te manda esta persona, es porque la misma historia, es porque te aprecia bastante. Y nosotros la queremos mucho a esta persona. ¿Qué querés estudiar? Allí había cursos de computación, pero el fuerte inglés, porque me saqué esta nota en inglés. Ahorita te inscribí. Entonces me becaron 2 años para estudiar inglés. Gloria a Dios. Qué bueno recibir. Y mis pensamientos no eran esos, amor. Pero los pensamientos de Dios sí eran. Amén. Que yo de alguna manera creciera académicamente, porque yo por mis fuerzas y por la voluntad de mi familia llegaba hasta cierto nivel. Por eso le digo a los jóvenes que si tienen la oportunidad de superarse, supérense. Amén. Supérense. Traten de, miren, si está el tiempo completo, dediquen el tiempo completo a sus notas. Amén. Qué bonito es esforzarse y planear y planificar algo para el futuro y obtenerlo. Porque cuando yo me gradué de mi carrera de la universidad,
ese día siempre pasa uno de los importantes de las facultades, de cada facultad de la universidad, y escogen a uno para que dé el discurso a los graduandos. Y ese día pasó esta señora que me dio la oportunidad de ir a hablar con el rector y que se me diera una beca del rector. Y ella mencionó mi nombre y dijo: Samael ha sido una de las personas que ha perseverado. Y que ahora me llena de satisfacción decirle licenciado Samael. Gracias a Dios. Gloria al Señor. Y deseo con todo mi corazón que a donde vayas sigas brillando como lo estás haciendo hasta este día. Qué bueno. Eres un buen muchacho, tienes mi recomendación para donde quieras trabajar. No, hombre, hermano, que se le diga eso a ese tipo de gente, es abrirle un montón de puertas. Así es. Amén. Y volví a ver al rector y le digo: rector, ahí le mando al licenciado Samael, dele trabajo en la universidad. Así que trabajé 2 años ahí en la universidad dando clases y podía ya inglés. Y me fascinaba mucho y me apasionaba mucho las comunicaciones. En un evento que hubo del Hospital Blue, había un evento a nivel latinoamericano de enfermeras que veían pacientes con cáncer desde la Patagonia, desde Argentina hasta Memphis, Tennessee, de Estados Unidos, que ven los niños con cáncer. Y se acordaron de mí, me dijeron: mire Samael, lo vamos a contratar para que usted sea maestro de ceremonias de ese evento, y usted no les diga que es sobreviviente de cáncer, no les vaya a decir, vaya, está bien, pero no me contraten, yo lo hago gratis, no, es que usted se le va a pagar ya como profesional. Vaya, pues yo no me enojaba que me pagaran tampoco. Y bueno, se dio el evento, y en ese evento llegó uno de los ministros de salud de esa época, junto con el director del hospital de esa época. Y bueno, empecé a continuación se van a dar los reconocimientos al país tal, porque bla, bla, bla. Y bueno, ya al final, para finalizar, dijo la persona que me había contratado, que era la, por así decirlo, la directora de todas las enfermeras del país a nivel nacional, que fue invitada: queremos invitar a un muchacho que es sobreviviente de cáncer, y la gente esperaba ver entrar en el pasillo a alguien, y quiero que pase nuestro maestro de ceremonia. Todos se quedaron así, ¿no? Él es graduado de esto y lo otro, y es nuestro niño, es el testimonio de lo que nosotros hacemos en nuestro país. Entonces esa gente empezó a aplaudir, y ahí estaba el ministro codeando al director. ¿Quién es? Lo conocemos. Pues ese que era director de esa época es el que me había operado a mí el pulmón. ¿Qué andas haciendo aquí? Y ya le conté de que me habló tal persona. ¿Qué estás haciendo? Trabajo en la Universidad Tecnológica. ¿Y de qué te ha graduado? De comunicador. Yo necesito un comunicador en el club. Eso fue en noviembre, ese evento. Fue un sábado. Veniste el lunes. Llévame tu currículum. Y no se lo llevé porque no podía escaparme del trabajo. Llegué como una semana después. Bueno, o sea que a vos no te importa el trabajo. Me dice: yo te quiero, es que estoy trabajando, pero yo no me puedo venir así, por así tengo que pedir permiso. Hagamos algo. Terminé el mes de noviembre y empecé en diciembre en el club. No, le digo, porque si yo termino en noviembre no me van a dar mi aguinaldo el de diciembre. Y era una puchicada así chiquitito de aguinaldo que le daban a uno, pero como era la universidad donde a mí me habían becado, como era el amor a la camiseta, como era el amor a ser graduado de ahí, ahora que hacer mi carrera, no me quería ir. O sea que no vas a venirme. No, no puedo ir. Vaya, gente así es la que yo necesito en el grupo, comprometida. Así como amas tu universidad,
ahora regresate a tu hospital que te dio la segunda oportunidad de vida y yo te voy a contratar. Vendiste en enero del 2005 fue eso. Así que desde enero del 2005 a la fecha ya tengo 20 años de trabajar en el gobierno. Bendito Dios. Y ha sido una oportunidad que yo hasta este día vuelvo a ver a los ojos y vuelvo a ver atrás y veo a aquel Samael sin oportunidades, veo a aquel Samael sin metas, Sueños. sin sueños, veo a aquel Samael que se estaba muriendo con suero, sangre y oxígeno, aquel Samael que tiró la toalla y que se dio por vencido y que empezó a sentir el hálito de la muerte, no de vida. Veo a aquel Samael que estaba sin cabello en la ducha, llorando a lágrimas, diciendo, ¿cómo es posible que esto siga sucediendo? Y recuerdo la visita del Señor a mi cama, Qué bueno. Gloria a Dios. leyendo mi expediente después de que pasaron tantas cosas, hasta graduarme y tener un trabajo en el gobierno. Y luego el Señor me da la fortuna de tener una esposa maravillosa. Gracias al Señor. Luego, ser padre. Decía mi hermano Ariel, no es lo mismo que se lo cuenten a uno luchar por su familia. Estoy viviendo tiempo extra por la misericordia del Señor. Bendito Dios. Pasó el año 94, 95, 2005, 2000, ahora 2025. Y no fue lo que el médico dijo, 3 meses o vayan y prepárense, porque compren el ataúd, ya lo tenían comprado. No fue lo que los médicos decían, sino que era lo que Dios tenía pensado para mí. Amén. Gloria a Dios. Y ahora que me veo más gordito y bonito, yo digo, no hombre Señor, has completado la obra al máximo. Te pasaste conmigo, Señor, y le hago así, miren el espejo. Y le doy la honra y la gloria al Señor porque cuando nadie, y se lo voy a decir con mi corazón abierto, cuando nadie crea que hay una oportunidad para usted, el Señor sí lo capacita a uno para cosas grandes. Dios. Amén. Y cuando uno se sienta solo, créame, nunca ha estado uno solo. Siempre la benevolente mano de Dios está con uno. Amén. Gloria a Dios. Y sí creo en que aunque mi padre y mi madre me hayan dejado, sí he comprobado que Dios me ha recogido con todo. Amén. Gloria a Y que Dios. hasta este día Bendito sus Dios, pensamientos aleluya. no han sido mis pensamientos. Amén. Y que el Señor me ha otorgado incluso visitar otro lugar. Y no lo voy a decir por jactancia. Amén. Me salté una etapa en la cual, cuando yo me gradué de bachillerato, esta señora que me metió a la Universidad Tecnológica es embajadora de El Salvador en aquel entonces. Y me dijo, Samael, andan buscando en El Salvador con mis contactos un sobreviviente de una enfermedad terminal de caso real que viva en El Salvador y se le compruebe con expediente clínico que logró vencer una enfermedad. Y no nos podemos llevar niños por la cuestión de las cosas legales, porque es menor de edad, pero voy a tener 18. ¿Querés acompañarnos a dar tu testimonio a Francia? Si quiero. Si quiero. Vaya, está bien, y fui. Me llevaron a hospitales de niños a dar mi testimonio. Y tenía mi traductor y mis traductores contándole mi experiencia en los hospitales y cómo la mano de Dios, cómo a través de la fe uno puede vencer muchas cosas. Porque le hablaba a niños de otra nacionalidad,
de otro color, que también estaban sufriendo la misma enfermedad, pero que quizás mis palabras podían hacer un pequeño efecto. Porque así como yo estuve derrotado, así Dios te va a escoger y te va a levantar como me levantó a mí. Y bueno, nos regresamos. Qué bonito cruzar el charco, como le dicen, el Atlántico, 9 horas de viaje. Y me dijo, mira, lo has hecho tan bien que me han mandado cartas. Que qué bonito tu caso. Que te quieren tener en España el otro año. ¿Quieres acompañarme? Sí quiero. Se me facilitaron las cosas. He podido dar mi testimonio ahí en Francia, en España. He podido ver lugares maravillosos. Maravillosos aquí en la tierra. Que quizás yo, por mi propia capacidad, ni por ser. Y me acuerdo que durante mis calificaciones en segundo o tercer año de universidad, mi hermano mayor se fue a Estados Unidos para sacarnos adelante, porque siempre el mayor es el que sufre. Y mis tíos se lo llevaron antes de que yo me enfermara. Él se fue el 93, yo me enfermé el 94. O sea, todo eso a mí me causó mucho daño. Y la ausencia ahora de él como papá de nosotros, me causó mucho daño. Entonces, ya era ahí por el año 98, yo tenía como 4 años de solo hablar por teléfono, no había la tecnología de videollamada. Y me dice esta señora Samael, va bien en las notas, ¿qué quisiera? Ay, yo quisiera ir a ver a mi hermano, yo tengo rato de no ver. Vaya, decime de qué fecha, que no interrumpa tus estudios. Vaya. Y me regalé el vuelo y me ayudaron a sacar la visa para poder tener toda la legalidad para poder ir, porque cuando fui a Francia y España solo tenía la visa pero de paso, porque ahí había que llegar a Miami y de Miami hasta París. Pero en esta ocasión, gracias a Dios y por los contactos que ellos tienen, me pudieron dar la visa para 10 años. Y así pude visitar a mi hermano. Gracias al Señor. Sí. Y ahí fue otra historia con mi familia también. Y pude ir a predicar, pude ir a ver la necesidad. Miren, aquel país, hermano, que es pero rico. Hay una pobreza espiritual, por lo que decían mis hermanos. No. Allá lo que se mueve es el Dios dinero, el Dios, la idolatría, el trabajo. Pero las iglesias pasan vacías. Y gracias a Dios Él me permitió ir a predicar a esos lugares. Y puedo levantar hasta aquí mis manos. Gloria a Dios. Y decirle al Señor, qué maravilloso ha sido. Qué bueno, hermanito Dios. Qué cuidadoso has sido conmigo, Señor. ¿Cómo has tenido cuidado de mí, Señor? No me acuerdo de muchas cosas que trato de no recordar, mucho sufrimiento. Pero sí les puedo decir a viva voz que valió la pena. Valió la pena confiar en el Señor. Valió la pena haber recibido esa visita a tiempo. Yo quiero que se pongan en pie en esta noche. Quiero que tengamos una pequeña administración de parte de Dios. Y que ustedes como hijas, como doncellas, esta noche sea un día de pacto, de no fallar a sus papás. Lo mismo a ustedes, mancebos, varones que están acá. Los tiempos son difíciles.
los tiempos son tan difíciles que el enemigo no se va a cansar de perseguirnos a esta corta edad. Y a los matrimonios decirles que no hay nada más maravilloso que servir al Señor juntos. Yo no tenía ni la menor idea que algún día el Señor me iba a tener en esta condición. Soy un hombre feliz. Soy un hombre sano. Soy un hombre de hogar. Por misericordia me permitió subir al ministerio. Sí, amén. Ser predicador de la palabra de Dios. Hablar de sus maravillas.